Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles después de varios meses de no haber grabado algún video, pero en esta ocasión lo amerita. Yo quisiera reflexionar algunas cosas respecto de lo que está pasando en la República Mexicana. Es muy importante que estemos atentos a lo que estamos viviendo en este momento, en esta época y desde el contexto mundial, porque todo está relacionado con todo. Y tenemos también que entender que el ser humano, desde que existe sobre la Tierra, es el ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene aspiraciones. Es ese mismo ser humano que siente, que se duele, que desea, que se alegra, que ama, que busca, encuentra, descubre y que ese ser humano tiene la dignidad de ser hijo de Dios, de ser creado, de ser pensado, creado, amado y acompañado a lo largo de su vida en ese proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de superación de sí mismo y de encuentro con lo sagrado. Hoy quiero traer a la conversación de lo que estamos viviendo en México algunas ideas de Simone Weil. Ella es judía, participó en la resistencia francesa, tuvo una gran tendencia y como una inclinación hacia el cristianismo, y quiero compartirles algunos de sus pensamientos que quizás nos puedan ayudar hoy a agudizar la escucha. Sobre todo, el gobierno tiene que agudizar la escucha, crear en cada institución un área de escucha, de atención, que pueda comprender el sentir de los ciudadanos. Esto es muy importante para cualquiera que esté hoy gobernando. Entonces, compartimos pantalla y leemos juntos a Simone Weil. Entonces, ella perteneció a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y nos dice hoy cosas muy importantes. Vamos a ver cómo nos habla del ser humano y cómo el ser humano necesita de la soledad y de experiencias personales bien pensadas y analizadas para entonces formar parte de la colectividad que se crea a partir de lo impersonal. Todo esto parece extrañísimo, pero es que lo impersonal es lo sagrado en el ser humano. El ser humano busca la verdad, la belleza, la bondad, la libertad, y una vez que se analiza en sus propias experiencias, puede entonces compartir con otros un mismo clamor. Vamos a escucharla. Dice, desde la más tierna infancia y hasta la tumba, hay en el fondo del corazón de todo ser humano algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Ante todo, eso es lo sagrado en cualquier ser humano. Todos los seres humanos quieren el bien para sí mismos y para los otros. Un buen ser humano que descubre que lo que quiere para sí mismo es el bien, lo quiere también para los otros, para las otras personas. El bien es la única fuente de lo sagrado. Únicamente es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien. Esa parte profunda, infantil del corazón, esa parte primigenia, pura del corazón, que espera siempre el bien, no es la que está en juego en la reivindicación. El niño que vigila celosamente si a su hermano le han dado un trozo de pastel un poco más grande que a él, cede a un móvil que proviene de una parte mucho más superficial del alma. La parte profunda busca el bien. La parte superficial se fija en los detalles. La palabra justicia tiene entonces dos significados muy diferentes que tienen relación con esas dos partes del alma: la profunda, que espera el bien siempre, o la superficial, que lucha contra la injusticia. Se ha fijado en un detalle y lucha contra la injusticia, pero esto es incompleto cuando no descubre, no sabe de manera consciente que lo que busca es el bien. Solo luchar contra la injusticia no basta si no se sabe que lo que se busca es el bien. Por eso, solo la primera importa.
cuando se trata de buscar la justicia. Importa saber que lo que se busca es el bien. A excepción de la inteligencia, la única facultad verdaderamente humana interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal. Pero como no sabe expresarse, la libertad es poca cosa para ella. Fíjense qué importante. La inteligencia es la que pondría atención al descubrimiento de que lo que se quiere cuando se lucha contra la injusticia es el bien. Y la expresión del corazón que grita contra el mal, como no sabe expresarse, resulta que la libertad es poca cosa para ella. Hay que poner mucha atención, por eso unir corazón e inteligencia. Primero se requiere que la educación pública sea tal que le proporcione en la mayor medida posible medios de expresión. Hay que saber comunicar lo que queremos. Incluso palabras, muchas palabras para poder entender y saber qué es lo que queremos realmente. Después se requiere un régimen para la expresión pública de las opiniones que esté menos definido por la libertad que por una atmósfera de silencio y de atención en la que ese grito débil y torpe pueda hacerse oír. Es decir, que si pensamos en el anarquismo, en un gobierno anarquista que hace lo que quiere, que disfruta libremente de todos los bienes de la nación a su favor, ¿no? Esa persona resulta ser muy torpe, muy ignorante, muy pues acaparadora del poder y de todos los bienes de la nación que no le corresponden porque solo es gobernante, solo es administrador. Pero supongamos que ese fuera el caso de tener un régimen así, pues le hace muchísima falta escuchar a los demás. Finalmente, se requiere un sistema de instituciones que en la mayor medida posible ponga en las funciones de mando a hombres capaces y deseosos de oír y entender a la ciudadanía. Está claro que un partido ocupado en la conquista o en la conservación del poder del gobierno tan solo discierne en esos gritos ruido. Eso es lo que escucha el gobernante autócrata, dictatorial, autoritario. Solo escucha ruido en las voces de la ciudadanía. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta el de su propia propaganda o por el contrario lo refuerza. Pero en ningún caso es capaz de una atención tierna y adivinadora que pudiera discernir su significado. Estamos leyendo a Simone Weil en su libro, ahora les digo, son fragmentos de La persona y lo sagrado. Continuamos. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal, corresponde a lo sagrado, es de todo ser humano. Todo ser humano busca el bien, desea el bien, anhela el bien. Y un mal que le provoca dolor no es algo personal, sino es algo propio y natural al ser humano. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacer brotar esa sensación de dolor cuando hay un mal. Brota siempre a causa de la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor. Constituye siempre, tanto en el último de los hombres como en Cristo, una protesta impersonal, connatural al ser humano. Muy a menudo también se alzan gritos de protesta personal, pero estos no tienen importancia, se pueden provocar tantos como se quiera sin violar nada sagrado. Lo que es sagrado, lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano es impersonal, el deseo de bien. Todo lo que en un hombre es impersonal es sagrado y solo eso. Entonces, todo ser humano que está consciente de desear el bien está en contacto con lo sagrado. Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad y es impersonal, es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza y es impersonal. Todo ser humano es capaz de desear y encontrar la verdad, todo ser humano es capaz de desear y encontrar la belleza y apreciarla. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente.
Si un niño hace una suma y se equivoca, el error lleva la marca de su persona. Si un gobernante mal gobierna, el error es suyo. Si procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de toda operación. Aquí no cabe la vanidad ni la soberbia. Todo es gracia de Dios. La perfección es impersonal. La persona en nosotros es parte del error y del pecado en nosotros. Todo el esfuerzo de los místicos se ha dirigido siempre a obtener que deje de existir en su alma alguna parte que diga yo. Pero la parte del alma que dice nosotros es aún más peligrosa. Pongamos atención. El tránsito a lo impersonal, a lo sagrado, a la verdad, a la belleza, a la bondad, al bien, a la libertad, a la paz, a la justicia, solo se opera mediante una atención de una cualidad rara y que solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral. No se lleva a cabo jamás en quien se piensa a sí mismo como miembro de una colectividad, como parte de un nosotros, porque antepone los valores de esa colectividad sin haberlos siquiera analizado, pensado y experimentado previamente al encuentro con la colectividad. Simplemente hay como un cautiverio de seres humanos que comparten una colectividad que se prometen fidelidad hasta donde tope, fidelidad total, lealtad absoluta, sin haber vivido cada uno su propia experiencia personal de autodescubrimiento y de reconocimiento del valor primordial en el ser humano, que es ser un ser sagrado, capaz de lo sagrado. Los hombres en colectividad no tienen acceso a lo impersonal, ni siquiera en sus formas inferiores. Un grupo de seres humanos ni siquiera puede hacer una suma. Una suma se opera con un espíritu que olvida momentáneamente que existe algún otro espíritu. Lo personal se opone a lo impersonal, pero existe un tránsito de lo uno a lo otro. No hay tránsito, en cambio, de lo colectivo a lo impersonal. Lo personal es ese yo, pero lo impersonal es cuando ese yo descubre lo sagrado, el valor de lo sagrado, el bien, la bondad, la verdad, la belleza, la justicia, la paz, la alegría, la libertad. Y hay ese tránsito de lo personal, del yo a lo sagrado. En cambio, no hay tránsito de lo colectivo, que es Varunta, a lo impersonal, a lo sagrado. Es preciso que primero se disuelva una colectividad en personas separadas para que la entrada en lo impersonal sea posible en cada uno de ellos y después entonces haya comunión, porque hay coincidencia en lo sagrado. Solamente en ese sentido la persona participa algo más de lo sagrado que la colectividad. Las relaciones entre la colectividad y la persona deben ser establecidas con el único objetivo de apartar lo que es susceptible de impedir el crecimiento y la germinación misteriosa de la parte impersonal del alma. Es decir, que si ha habido comunión entre personas que han descubierto cada una por separado lo sagrado y por eso coinciden y se encuentran y comparten, el reto de la colectividad es permitir que siga creciendo esa misteriosa parte impersonal del alma, lo sagrado en cada uno de sus miembros. Para ello es preciso que alrededor de cada persona haya espacio, un grado de libre disposición de tiempo, posibilidades para el tránsito hacia grados de atención cada vez más elevados, soledad, silencio. Igualmente es preciso que esté en un ambiente cálido para que el desamparo no la constriña a ahogarse en lo colectivo. Estos puntos son súper importantes porque, por un lado, hemos visto que el ser humano puede luchar contra la injusticia, pero si no sabe qué es lo que busca, pocas palabras tendrá para expresarse. Ahora, si sabe que lo que busca es el bien, quiere decir que está en contacto con lo sagrado y encontrará en el camino a otras personas que también están en contacto con lo sagrado y que saben lo que buscan. Buscan el bien, la belleza, la bondad, la libertad, la paz, la justicia,
el orden, la alegría, la libertad. Esto sucede en México, precisamente. Son cientos de casos de hermanos y hermanas, porque está para este 15 de noviembre la marcha de la generación Z. Son hermanos y hermanas de jóvenes desaparecidos, hijos de padres que no han podido recibir su pensión por cesantía ni recuperar su ahorro del Afore para el retiro. Son hijos de personas o personas que trabajan en los hospitales públicos y que sufren porque no pueden atender debidamente a sus pacientes, porque no hay insumos ni medicinas. Son trabajadores del sistema tributario que tampoco están contentos porque no les pagan los salarios justos y tienen jornadas de trabajo excesivas, además que son testigos de un montón de injusticias que se están viviendo en el cobro de impuestos, o en los salarios o en los presupuestos, ¿no? Que se destinan para cosas extrañas, ¿no? También están ahí los hijos de los campesinos, o los mismos campesinos a quienes les quieren pagar muy por debajo del valor de su trabajo el producto, la cosecha. Están también los que conducen los camiones de carga y los trailers que son interceptados en las carreteras por gente peligrosa que no ha conocido lo sagrado en sí mismos, sino que al contrario están cometiendo un error tras otro, maldades, para decirlo con más claridad. Son muchas personas que en su vida personal están sufriendo y han hecho un análisis de lo que les está pasando, sienten el dolor ante el mal. Y entonces ese dolor les mueve a la introspección, saben que quieren justicia, paz, libertad, alegría, están buscando el bien, lo han descubierto. Eso significa que han descubierto lo sagrado y tienen palabras para expresarse. Se encuentran en el camino, se juntan y ahora se hacen llamar la generación Z. Están buscando que sus papás tengan trabajo, que tengan sueldos justos, que ellos puedan ir a la universidad y no correr peligro en el camino, que puedan divertirse y no tener peligros en las madrugadas, que puedan vivir una vida en la que puedan soñar con casarse, tener una familia. Ellos quieren el bien, saben lo que quieren, pero faltan escuchas. El gobierno está escuchando gritos, le parece que todo esto es orquestado por algunas personas con poder, pero no reconoce que hay personas que están sufriendo, jóvenes que han vivido la desgracia de ser desplazados, despedidos, por ejemplo, del Poder Judicial, donde estaban haciendo una carrera y se les despidió sin justificación alguna solo porque hubo un cambio de ley, se cambió todo el Poder Judicial, despidieron 5,000 personas y no están siendo indemnizadas. Y tenemos a los campesinos que reclaman el pago de sus productos, y tenemos a los médicos y enfermeras, y tenemos a los transportistas, y tenemos a las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, y a los hermanos y hermanas de esos mismos jóvenes. Entonces, todos los que están sufriendo alguna injusticia saben que quieren el bien y están dispuestos a luchar por ello, a manifestarse. Falta que el gobierno escuche. Falta que se tome en cuenta que lo sagrado en el ser humano es el bien, la belleza, la bondad, la verdad, la justicia, la alegría y la paz, la libertad. Falta que los partidos políticos se den cuenta que antes de los valores de su colectividad está lo sagrado en cada uno de sus miembros, que es lo impersonal, que es aquello que es connatural al ser humano, al alma humana, que busca lo trascendente. Entonces hay que escuchar muchísimo. Le invito, por favor, a todos los que tengan el poder de cambiar las cosas, que escuchen los clamores. Los mexicanos están deseando el bien,
Solamente eso, el bien, la justicia, la verdad, la paz, la belleza, la bondad, la alegría, la libertad. ¿Cómo es posible que haya personas que no tienen trabajo y sin embargo no les dan su pensión por cesantía? ¿Cómo es posible que se esté regalando dinero a diestra y siniestra mientras que no se le paga justamente a los trabajadores rurales? ¿Cómo es posible que se regale dinero en abundancia incluso a otros países a través del petróleo, como en Cuba, como el caso de Cuba, o que se le venda muy barato cuando aquí no tenemos un sistema de salud completo? En fin, estamos sufriendo de verdad, estamos sufriendo por todas estas cuestiones administrativas, ¿no? Mala administración, malísima administración y, y se siente en la vida personal de cada uno, en cada familia, familias y personas que solo buscan el bien y que ahora suman sus clamores en uno solo. Queremos el bien, la paz, la belleza, la bondad, la alegría, la verdad. Queremos la verdad y reconstruir México y reconstruir las instituciones que servían de contrapeso, que servían para que el gobierno se autocontrole, se autolimite, para que administre bien. Entonces, bueno, mañana 15 de noviembre o este 15 de noviembre de 2025 es la primera marcha multitudinaria en más de 60 ciudades de la República Mexicana. No sé ya la cifra en cuánto va, porque se han ido sumando ciudades. Y esta manifestación, que aparentemente es una manifestación colectiva, multitudinaria, orquestada por quién sabe quién, no, son personas. Cada uno de ellos es una persona que ha sufrido en carne propia alguna injusticia, que sabe que lo que está buscando es el bien, que quiere vivir bien y que entonces se encuentran en el camino personas que coinciden con ese clamor de bien y están todos levantando su voz. Ojalá que sean escuchados y que podamos, pues, si ustedes quieren, escuchar esta canción completa. Bueno, escúchenla completa porque si no aquí nos borran el video. Pásenla bien haciendo el bien. Recuerden que es necesario, por un lado, conocerse a sí mismo, descubrir ese deseo de bien y cuando vayamos a luchar contra el mal, siempre tengamos palabras para explicar cómo queremos que sea aquello que concebimos como bien y podamos explicarlo. Y que en las instituciones públicas gubernamentales haya espacio de escucha y poner atención y tomar en cuenta las voces de quienes piden el bien, dejarse asesorar por la ciudadanía que en estas manifestaciones anuncia y dice lo que quiere. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.